Bueno, un haz de protones se mueve a 3 por 10 a la 5 metros sobre segundo a través de un campo magnético uniforme con magnitud 2T, 2 teslas, dirigido a lo largo del eje positivo, del eje Z positivo. O sea, el campo magnético apunta hacia arriba. La velocidad de cada protón se encuentra en el plano XZ con un ángulo de 30 grados con respecto al eje Z. Calcule la fuerza sobre un protón. ¿Sí? Entonces vamos a plantear el problema. Bueno, de hecho ahí está en el dibujo. ¿Sí? Véanlo bien. Está sobre el eje Z. En azul está el campo magnético. La velocidad hace un ángulo de 30 grados con respecto al eje Z. Ahí se ve también, está marcado con una flechita verde. Y se ve ahí el protón que viene moviéndose. Entonces, la pregunta es calcular la fuerza sobre el protón. Pues está sencillo, ¿no? Sería el problema 2. A ver, en vista del dibujo, ustedes díganme cuál sería la... Bueno, primero la fórmula general. ¿Fuerza igual a qué? A ver, por favor, díganme, ¿cuál es la fórmula? A la carga por el producto cruz de la velocidad del campo. Primero la carga, ¿no? Es la carga, ¿no? ¿Sí? El protón. ¿Por qué más? A ver, es la fórmula básica. La velocidad y el producto cruz con el campo. Ok. Entonces, ¿a qué sería igual eso? Bueno, ponemos la carga del protón. ¿Sí? Es 1.61 por 10 a la menos 19 coulomb, me parece. ¿Sí? Y luego pondríamos la velocidad que está ahí en el problema, de 3 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Y luego el campo, que es de 2 teslas. ¿Sí? Pero es un producto cruz, entonces sería que... El seno de 30. ¿Con cuál? ¿Cosenos o seno? Seno, ¿no? Seno de 30 grados. Y ya, ¿no? Es todo, ¿no? Entonces, carga del protón, velocidad del protón, por la magnitud del campo magnético en teslas, y todo eso por el seno de 30, ¿no? Y según eso, la velocidad, la fuerza, ¿hacia dónde iría? Vean el dibujito. B cruz B. Hacia Y, Hacia ahí, pero a la parte de positiva o negativa. positiva. Es B cruz B. O sea, va de derecha a izquierda. Es un tornillito que se va enterrando, ¿no? Abajo, pues abajo. Abajo, ¿no? La fuerza apuntaría hacia abajo del plano XZ, ¿no? ¿Sí? Y entonces cumple el hecho de que la fuerza es perpendicular al campo magnético y también es perpendicular a la velocidad. Entonces la fuerza apuntaría hacia abajo, perpendicular al plano XZ. ¿Sí, sí queda claro? A ver, por favor, respondan. Sí, profe, todo bien. ¿Sí? Bueno, ok. Vamos a ver el otro problema. Profe, bueno, mi duda era que ¿cree que haya inconveniente de si pudiéramos posponer el examen al jueves? Al jueves. Sí. A ver, a mí me dijeron que el jueves sería el 20, ¿no? Sí. El 20. El 20 de mayo. No sé qué digan sus compañeros.
¿Está No había bien? problema. El jueves sería a las 4:30. Sí, está perfecto. Jueves 20. ¿Está bien? Sí, está bien. Sí, Por profe, mí. gracias. Bueno, ahora pues nos lo posponemos para el jueves 20 de mayo, ¿sí? A las 4:30. Bien. Vamos a ver, el problema 3 está un poco redactado confusamente. Ya lo aclaré con mi asistente, que no se entiende bien qué significa. Dice, el magnetrón de un nodo de microondas emite ondas electromagnéticas con frecuencia de 2400 MHz, ¿sí? ¿Qué intensidad de campo magnético se requiere para que los electrones se muevan en trayectorias circulares con esta frecuencia? Pues, o sea, lo que dice este problema es que el campo magnético es un campo magnético oscilante. Y en este momento no hemos visto todavía campos magnéticos oscilantes. El problema de estos campos magnéticos oscilantes es que también producen campos eléctricos oscilantes, o sea, se convierte en radiación, y es el tema que todavía no hemos visto. Por lo tanto, vamos a brincarnos ese problema, el 3, y vamos a trabajar con el problema 4, ¿sí? A ver, vamos a ver el problema 4. Dice, una varilla de cobre recta y horizontal transporta una corriente de 50 amperes de oeste a este. Existe un campo magnético horizontal dirigido hacia el noreste, a 45 grados al norte del este, con magnitud de 1.2 teslas. Encuentra la magnitud y dirección de la fuerza sobre una sección de 1 metro de longitud de varilla. Bueno, entonces ahí, ¿qué haríamos? A ver, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Ahí en el dibujo se ve claramente cómo está la orientación de la varilla que lleva corriente de 50 amperes. Se ve la dirección del campo que forma un ángulo de 45 grados con respecto a la corriente. Y la longitud de la varilla es de 1 metro. Entonces, a ver, ¿con qué fórmula aplicamos ahí? Recuerden, la fórmula sobre un cable con corriente. Y por L cruz P. Bueno, vamos a ver. Déjeme hacer el dibujo para pasarme aquí al cuadernito. A ver, vamos a pasar al cuaderno para que ustedes me dicten la solución. Entonces tenemos aquí el alambre que tiene 1 metro de longitud, lleva una corriente de 50 amperes en un campo magnético de 1.2 teslas que forma un ángulo de 45 grados. Y
Bueno, lo que nos preguntan es la fuerza que actúa sobre ese cable de corriente. Entonces, la fórmula de la fuerza es igual, a ver, repítanmela. ¿A qué es igual la fuerza? A la corriente La corriente. ¿Por qué más? por el producto cruz de L con el campo magnético. L cruz B. Recuerden que L es la longitud, es un vector que tiene una magnitud de L, pero que apunta en la dirección de la corriente. Entonces, el vector L sería este de aquí, ¿sí? Entonces, es L, de hecho sería así, L cruz B. Y entonces, si tenemos estas coordenadas, oeste, este, y norte y sur, entonces L cruz B sería un vector hacia donde apuntaría. Hacia afuera. Hacia afuera, L cruz B, sí, exactamente. Esa sería la fuerza. Que sería simplemente el producto de I, L cruz B, ¿verdad? ¿Sí? O sea, el norte, el sur, el este y el oeste forman un plano. Y la fuerza sale de ese plano en forma perpendicular, ¿sí? Y claro, aquí el producto explícitamente cuánto valdría esto. I, L, B y ¿qué más? Es un producto cruz. O sea, L y B no son perpendiculares, sino que están inclinados entre sí. Entonces, ¿cuál sería los datos numéricos exactos de todo esto? I, que son 50 amperes, L, que es 1 metro, B, que es 1.2 telas, ¿y qué más? Por el seno del ángulo, ¿no? Por el seno de 45 grados, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Y ya con eso se resuelve el problema. Bueno, pasemos al siguiente problema. Bueno, ahí está el dibujo. Dice, calculen la fuerza magnética total sobre el siguiente conductor. Bueno. A ver. La fuerza magnética, en este caso, no podemos utilizar algo tan sencillo como F igual a I por L cruz B, puesto que tiene, si bien tiene unas partes, una parte recta, también tiene una sección semicircular. Pero fíjense bien, vamos a ver. La fuerza está compuesta de dos partes. Primero, la fuerza que actúa sobre la parte recta. Ahí no hay problema, está indicado la dirección de L, está indicada la dirección del campo magnético. En este caso, el campo magnético, ¿hacia dónde apunta? Hacia afuera. Hacia afuera. Ok. Entonces tenemos que L va a la izquierda, B apunta hacia afuera, y entonces la fuerza pues apunta hacia arriba. Como ustedes lo pueden comprobar al hacer el producto L cruz B. Bien, ese no es problema, sino el problema es cómo calcular la fuerza del semicírculo de corriente, ¿sí? La corriente va hacia la izquierda todo el tiempo, ¿sí? Y bueno, aquí hay que utilizar la ley de Biot y Savart. A ver, recuerden cómo dice la ley de Biot y Savart. Es difícil de memorizársela, pero pues tienen que hacerlo o apuntarlo en algún lugar. Bueno, la
la diferencial, perdón, aquí no necesitamos la ley de Biot-Savart, no, porque nos está preguntando la fuerza que actúa sobre el semicírculo. ¿Cómo plantearíamos la fuerza en cada punto sobre el semicírculo? Vean la figura. A ver, los requisitos que debe cumplir una fuerza que está actuando sobre un sector de una varilla es que debe ser perpendicular a la diferencial de la longitud, ¿sí? Y debe ser perpendicular al campo. Porque así dice la fórmula, fuerza igual a I por L cruz B. Entonces, L cruz B es un vector de fuerza que es perpendicular a L y es perpendicular a B. Entonces, vean, ahí aparece, a la derecha aparece un diferencial de fuerza. ¿Por qué es diferencial de fuerza? Porque varía a lo largo de la trayectoria. Sí, pero porque solo actúa sobre una diferencial de L, ¿no? Sí, no actúa sobre toda la longitud del semicírculo, sino solo sobre una parte diferencial de su longitud. Entonces ahí está la dl, que es tangente al círculo, y se ve claramente cómo la diferencial de fuerza es perpendicular a dl. Pero por otra parte el campo está saliendo. Entonces, si la fuerza dF está en el plano, cumple el requisito de que la fuerza es perpendicular tanto a la diferencial dl como al campo, porque el campo está saliendo del plano. Entonces está bien esa fuerza diferencial de fuerza. Bueno, ahora, si se dan cuenta, esa diferencial de fuerza la podemos esquematizar de la misma manera para cualquier diferencial dl del círculo. Y la fuerza total, si tenemos diferencial de F, ¿cuál sería la fuerza total? La integral. La integral de la diferencial de fuerza. Muy bien. Ahora vean la diferencial de fuerza como vector. Tiene dos componentes. Un componente que apunta hacia la derecha, ¿sí? Y un componente vertical de Fy. Si nos pasamos del otro lado del círculo, la df, ¿hacia dónde va a apuntar? A ver, voy a meterme al cuaderno para ilustrar ese problema. Entonces, aquí hay una diferencial de L. El campo está saliendo. Y por tanto, la diferencial de fuerza, que va a ser igual a I por dl cruz B, ¿sí? Pues esa diferencial de fuerza, si aquí tenemos el centro del círculo, perdón, me recurrí para acá. Bueno, la fuerza va a ser así. Voy a extenderme. Esta va a ser la diferencial de fuerza. ¿Sí? Entonces vean, la diferencial de fuerza es perpendicular al círculo y es perpendicular al campo. Ahora, tiene dos componentes. La diferencial de la fuerza X y la diferencial
de la fuerza Y. Si nos pasamos exactamente al otro lado, pues vamos a tener la misma situación. Aquí vamos a tener la diferencial de fuerza con sus componentes. Y de FY. Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, las componentes horizontales apuntan siempre en la misma dirección. No. De hecho, por la situación simétrica de este punto con este punto, ¿qué va a pasar con las componentes en X? Quedan de misma magnitud, pero de signo opuesto. Entonces se anulan, ¿no? Se van a anular las componentes en X. Por lo tanto, este semicírculo solamente va a ser la suma de las componentes que apunten hacia arriba, las de F y Y. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Vean aquí, apunta hacia arriba, apunta hacia arriba. Ahora, vamos a integrar la fuerza. Perdón, va a ser aquí. Va a ser la integral de la fuerza Y a lo largo del semicírculo. Ahora, si este ángulo lo llamamos teta, ¿cómo encontraríamos la componente Y? DFY sería igual a ¿qué? A ver, díganme. El seno de teta Ajá. por DF, Seno de teta, ¿por qué? por el diferencial de fuerza. Por la diferencial de fuerza, pero la diferencia, bueno, por la diferencial de fuerza, está bien. Pero la diferencial de fuerza, en magnitud, ¿cuánto vale? Pues la corriente I por B por DL y todo eso por el seno de teta de F. ¿Está bien? Esta es la diferencial de fuerza. Y esta es la proyección en la dirección Y. ¿Está bien? A ver, observen. ¿Sí está correcto? Sí, sí está bien, creo. Sí. No entiendo. A ver, ¿qué parte está que es confusa? Tenemos la I, que es la misma a lo largo de toda la trayectoria. Tenemos el campo magnético, que es el mismo en todo el plano. Y la DL, que hay que definirla, ¿sí? Porque para encontrar la fuerza total hay que integrar DF. Pero aquí vamos a ver, perdón, aquí ya aquí estaba la DF, perdón, lo repetí esto. Ahora, Y también, bueno, el lado izquierdo es el diferencial de la fuerza en Y, ¿no? sí, esta es la diferencial de fuerza y esta es su proyección. Al multiplicar por seno de teta sacamos la proyección, ¿no? Sí, solo que tiene DF. Bueno, no le puso el subíndice. Aquí dices tú, esto, ¿no? Ajá. Bueno, ahora,
tenemos que poner DL en función de teta, ¿sí? ¿Cómo es la diferencial? ¿Cómo se define la diferencial de ángulo en términos de radianes? O sea, vamos a ver. Vamos a tomar un pedacito de aquí. Otro pedacito de aquí. Esto sería la diferencial de L, ¿no? Esto de aquí. Y esto sería diferencial de teta. Este de aquí. Y esto sería, ¿cuánto? Esta longitud. ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto vale de aquí a aquí? Lo habíamos dicho, ¿no? Vale R. Entonces, en términos de radianes, ¿cómo combinaríamos DL, de teta y R? DL es igual a R de teta. DL es igual a R de teta. Perfecto. Y entonces ya tenemos que la diferencial de fuerza es igual a I por B por seno de teta por DL, pero DL es R de teta. Y entonces la fuerza, ¿a qué sería igual? La integral de 0 a pi. De 0 a pi. De I por B por R por seno de teta de teta. ¿Sí? Ok. Ahora, pues ya está sencillo, ¿no? La fuerza sería igual a ¿qué? A I, B, R. La integral de seno de teta, ¿qué es? Menos coseno. Menos coseno. De menos coseno de teta de 0 a pi. Y ya está sencillo, ¿no? Ya nada más. Es 1. Ya nada más sería I, B por R por menos coseno de pi más coseno de 0. Pero menos coseno de pi, ¿a cuánto vale? 1. 1. ¿Y coseno de 0? 1. Entonces sería 1 más 1, 2. Y entonces la fuerza sería igual a 2 I B por R. Esa sería la fuerza del semicírculo. Y ya nada más hay que agregarle la fuerza, que es muy sencilla de calcular, de este pedacito L. ¿No? ¿Sí está claro? Fíjense lo que hicimos. Primero, vimos que la diferencial de fuerza debe ser perpendicular a DL y al campo. O sea, es este vector. Sacamos sus componentes y esto lo llamamos teta. ¿Por qué teta? Porque coincide con este ángulo. ¿Sí? Ahora, vimos que las diferenciales de fuerza horizontales se anulan. Solamente hay que sumar las diferenciales de fuerza. Ya acabó. Solamente hay que obtener las diferenciales de fuerza verticales, ¿sí? Y esto implica que la diferencial de fuerza vertical es seno de teta por df, pero df es IB por dl, por seno de teta. Ahora, la diferencial de L es R de teta. Por lo tanto, la diferencial de la fuerza nos queda como IB seno de teta, R de teta. ¿Sí? Así que es esto. ¿Sí? Y luego ya integramos IBR seno de teta de teta, que es una integral muy sencilla, menos coseno de teta de 0 a pi, y esto me da 1 más 1, que son 2 IBR. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos la forma de calcular
la fuerza sobre este objeto que está medio complicado. Pero bueno, lo hicimos ya bien aplicando el concepto de la definición del ángulo en radianes. Bueno, pues aquí le paramos, muchachos, ¿sí? Nos vemos ¿cuándo? Pasado mañana, ¿sí? Ah, una pregunta. ¿Sí observaron o sí les llegó a ustedes el video sobre el uso de las celdas solares para cargar una pila? Sí, sí lo subió. Sí, por favor, échenle un ojo. Esto nomás es como especie como de cultura general, porque les digo, en el futuro inmediato el uso de las celdas solares pues se va a generalizar, y entonces pues mejor que echarles un rollo. Les puse un experimento en el cual vieron cómo la pila al principio tenía 4 volts y después de unos minutos llegó a 9.4, nada más con la pura energía del sol, a pesar de que el día estaba nublado. Bueno, ojalá pudiéramos haber hecho este experimento en laboratorio, pero bueno, cuando menos les quise mostrar este experimento para que se vayan familiarizando con él. Bueno, muchachos, que les vaya bien, cuídense mucho, que ya casi les toca la vacuna. Ahí nos vemos, ¿eh? Hasta luego, profe. Hasta Luego, luego. profe, cuídese. Órale.